Rusia ha logrado someter las sanciones que Occidente ha realizado en su contra. ¿Y cómo lo ha hecho? Logró expandir su producción de todo, desde el petróleo hasta las armas. El grano también entra en los rublos que más necesita en este momento el mundo y que Rusia los tiene al alcance de su mano. Es por eso que ha logrado superar las sanciones y también los controles de exportación de Occidente. Incluso los propios países occidentales hacen mil y un maniobras con tal de poder obtener recursos de este país. En España incluso se pelean por el aceite de oliva, de lo caro que está, porque están acostumbrados a este tipo de artículos. Y no hay. Simple y sencillamente el costo de un aceite de oliva es lo suficiente como para acabarse lo destinado para esa despensa. Los ciudadanos en la Unión Europea viven un momento de crisis y a los países occidentales parece no importarles. Pero Rusia continúa. Ahora expandiendo no solo su industria del petróleo, que lo está haciendo de forma muy inteligente, porque redujo la cantidad de petróleo que se extrae del suelo, pero no limitó la cantidad que vende. Esto precisamente ha obligado que el precio aumente y Putin siga tranquilo y como si nada estuviera pasando. Durante este foro económico que se acaba de llevar a cabo estos días, el mandatario también informó que se logró expandir la producción de armas rusas, entre ellas los misiles. Más allá de los niveles anteriores a la operación militar especial en Ucrania, han logrado precisamente generar una mayor cantidad de armamento, porque de hecho el mandatario ruso Vladimir Putin lo dijo. No importa lo que ocurra a partir de hoy, todos tenemos que estar enfocados en la producción de armas. Lo hizo. Y desde entonces, a los militares rusos no les faltan armas. A los ciudadanos que se encuentran al frente de la batalla de Ucrania, sí. Algunos funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos informaron al New York Times que la cantidad de armamento ruso es completamente una barbarie. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen armas, Ucrania no. A pesar de toda la ayuda militar que se supone le ha entregado Occidente, no tienen la capacidad para hacerle frente al armamento, a la maquinaria rusa. De este modo, Ucrania queda en una situación especialmente vulnerable frente a una eventual intensificación de los ataques en los próximos meses, porque Rusia tiene la intención de que en 1 o 2 meses más este conflicto termine. Y no va a ser en una escalada mayor de lo que sería la violencia, sino llegar a acuerdos, llegar a la paz. El detalle es que Ucrania va a intensificar realmente los ataques, incluso llegando a utilizar uranio empobrecido en los misiles para poder generar el mayor daño posible en estos últimos meses y con eso demostrar que sí logró su contraofensiva, que sí logró hacerle frente a Rusia, lo cual todos sabemos que no es cierto y lo único que ha ocurrido es que aumentó el número de civiles que perdieron la vida en este conflicto, porque aquellos militares ucranianos que se encuentran al frente de la batalla no son más que civiles, civiles que no querían luchar y que no tenían los recursos económicos para pagar el pase libre de el secretario de Defensa, ex secretario de Defensa, que ya se encuentra paseando en un yate en Europa. Llama la atención que el New York Times dijo que la limitación del suministro militar de Rusia ha sido una parte clave de la estrategia estadounidense de apoyo a Kiev, gastando al mismo tiempo más de 40,000 millones de dólares en armas para Ucrania, cosa que no es verdad. Acaba de salir una investigación en la cual señalan que precisamente Estados Unidos se habría gastado más de 100,000 millones de dólares en este conflicto. En general, ayuda con armas, ayuda humanitaria, más de 100,000 millones de dólares que muy bien pudieron ayudar a sus propios ciudadanos. Actualmente, tras una reducción drástica en la producción de armas durante el comienzo de la operación militar especial en febrero del año pasado, la fabricación industrial militar rusa volvió a acelerarse.
Admiten algunos funcionarios estadounidenses que se expresaron bajo condición de anonimato que ellos estaban 100% seguros que Rusia no podía hacerle frente a la fabricación de armas. Pero Rusia se ha centrado precisamente en la producción de defensa desde hace varios años, desde el 2014, cuando se llevó a cabo todo este asunto del Donbass, y sabía que los acuerdos de Minsk eran una total y rotunda falsa. Ahora, los altos precios de la energía contribuyeron a las adquisiciones de materiales necesarios para misiles de crucero y otras armas guiadas de precisión, lo que deriva en la recuperación y el crecimiento de la industria militar rusa. Esta es la excusa que dan los estadounidenses de que prácticamente por el aumento de precios del petróleo y el gas, con eso Rusia está apenas pagando sus misiles, su artillería, cuando no es así. Todos sabemos que Rusia se ha dedicado a todo lo que es el tema de la defensa desde hace varios años, precisamente enfocándose en los tanques, los proyectiles, con la firme intención de que llegaría un punto, con la firme intención de que llegaría un momento en el cual Occidente iba a cometer un error, iba a meter la pata y tendría Rusia que responder desde el 2014. Según un alto funcionario de la defensa occidental, antes de la operación militar especial, Rusia podía fabricar 100 tanques al año, que ahora están produciendo 200. Los funcionarios occidentales también creen que Rusia fabricará 2 millones de proyectiles de artillería tan solo en este año, el doble de lo estimado inicialmente por los servicios de inteligencia occidentales. A diferencia de ellos, que tienen crisis económica, crisis humanitaria, crisis por todos lados, también con este asunto de las drogas en Estados Unidos, la crisis del costo de vida, en general, los países occidentales están sufriendo una situación muy, muy difícil y Rusia está produciendo municiones como si nada. Sabía que tenían que generar este tipo de respuesta de forma inmediata y lo están logrando. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, que reconocen que ya no tienen armas. Precisamente salió un video del secretario de la Defensa, Jens Stoltenberg, quien confirmó precisamente su triste situación, que ya no tienen armas, que ya no tienen municiones, que no tienen con qué hacerle frente a Rusia. Vamos a escuchar brevemente este comentario, esta admisión del secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien confirma que ya no tienen reservas. Le entregaron tanto a Ucrania que ellos se quedaron completamente sin nada. We realized last fall or last summer that this was going to be a war of attrition. So then production becomes extremely important. In the beginning, we depleted our stocks to provide support to Ukraine, but our stocks are not big enough, so we need to ramp up production. The reality is that our production capacity is not as big as it should be. That's the reason why we now actually see some good progress in new investments and more production throughout the alliance in EU and non-EU NATO allied countries. Ellos mismos se dieron cuenta que no les alcanzaban, que las armas que tenían no eran suficientes para hacerle frente a lo que es Rusia. Lo confirmó él. En ese momento no tienen armas, no fue suficiente la capacidad de respuesta de todos los miembros de la OTAN y de los países de la Unión Europea que se unieron ridículamente a seguir apoyando a Ucrania. No sirvió. Simple y sencillamente no sirvió. Y en este momento tienen que sufrir las consecuencias, principalmente económicas. Los costos de la producción de Rusia son mucho más bajos que los de Occidente. Por ejemplo, a un país occidental le cuesta 5 o 6 mil dólares fabricar un proyectil de artillería de 155 milímetros, mientras que Rusia invierte alrededor de $600 en producir un proyectil de artillería comparable de 152 milímetros. Es ridículo el costo
el costo de Occidente por un misil, el mismo misil que Rusia construye con $600. El gobierno ruso no va a decir, nos rendimos. El gobierno ruso no se va a limitar a levantar las manos y a decir, nos tienes, nos rendimos. Porque a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la propia Ucrania, Rusia tiene para sacar balas por un muy buen rato. Europa y Estados Unidos ya no tienen esa capacidad. Y el problema no son ellos, el problema son los ucranianos que están al frente de la batalla sin municiones. Algunos funcionarios estadounidenses y europeos temen que este aumento del potencial militar ruso pueda traducirse en un invierno especialmente oscuro y frío para los ucranianos. Supuestamente ya se están fijando en ellos, pero ellos son los que impulsan también esta misma guerra. Estados Unidos confirmó que hasta el momento ha gastado más de $100,000 millones en ayuda a Ucrania, mientras continúa su conflicto con Rusia. Ya salió un documento a través de Fox News citando a la Oficina de la Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Y en esta hoja provista por la oficina muestra que la Casa Blanca ha comprometido o ejecutado un total de $101,198 millones en asistencia militar, económica y humanitaria para Ucrania. Además, tienen planes de gastar $9,769 millones adicionales a lo que ya han enviado. Dinero que no tienen para sus propios países. Y por el otro lado vemos a una economía, en este caso la de Vladimir Putin, ahorrando lo más posible, generando la mayor cantidad de misiles a un precio muy económico. Y se debería investigar por qué un misil en Estados Unidos cuesta $6,000 y por qué un misil, el mismo, en Rusia, cuesta 600. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.